Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. No saben cuánta alegría siento de estar aquí con ustedes. Ustedes saben que los amo con todo mi corazón. Que mi vida pertenece a Dios y a ustedes. Que mi Dios les bendiga en esta tarde. Y hoy vamos a estar de fiesta con nuestro Dios. Sí, gracias, gracias. Gloria al nombre del Señor. Hoy hay mucha felicidad, hermana María Luisa, aquí en Bucaramanga, porque hay una hermana que llevaba 20 años sin poder caminar y tenía una enfermedad en el cerebro y tampoco se podía alimentar, y ella quedó con su boca paralizada y no podía caminar, y hace 2 meses se soñó con nuestra hermana María Luisa, que le impuso manos, y después de esa imposición de manos ella dijo: yo te pido, Señor, que el día del estudio bíblico llegue caminando al Coliseo. Y hoy llegó caminando aquí y todos estamos emocionados. Gloria a Dios. Maravilloso nuestro Señor. También pasó algo muy bonito, que es una enseñanza, que una hermana de Florida Blanca se soñó que ella tomaba un avión desde Barrancabermeja a Bucaramanga, y cuando llegaba, el aeropuerto estaba con una luz muy resplandeciente y era una luz muy intensa. Y ella le decía: Señor, ¿por qué? Y una voz le contestaba: porque mi sierva María Luisa llegó a Bucaramanga. Eso es lo que está pasando hoy aquí. Gloria a Dios. Esa luz es el Señor Jesús, en nuestra hermana. Y una idea de nuestra hermana María Luisa y de nuestro hermano César Eduardo Moreno y de nuestra hermana Ángela Oviedo, que vinieran la mayoría de pastores de Venezuela con sus esposas y con sus hijos. Y miren la bendición para nuestros hermanos. Pónganse de pie, que toda la iglesia los aplauda. Gloria a Dios. Y aquí viene nuestro hermano Mauricio Muñoz, que es el supervisor de Venezuela, y que los va a saludar, y así sucesivamente todos. Bienvenidos, hermanos, adelante. Mis hermanos, hermanas, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Qué alegría estar aquí con ustedes. Así como ustedes están felices, nosotros también, gloria al Señor. Hermana María Luisa, gracias por esta maravillosa oportunidad. Como bien lo dijo nuestro hermano Carlos Alberto, estamos felices de estar aquí, de haber recibido esta bendición, que es una muestra de tanta bondad, la misericordia del Señor, pero también la bondad inmensa de nuestra hermana María Luisa, de nuestro hermano César Eduardo, de nuestra hermana Ángela Oviedo, al permitir que todos los pastores pudiéramos venir desde Venezuela con nuestras esposas y nuestros hijos. Estamos muy felices. Mis hermanos, hermanas, mi nombre es Mauricio Muñoz, vengo de la iglesia de Caracas y por la misericordia de Dios superviso la obra del Señor en Venezuela. Dios los bendiga a todos, hermanos. ¿Por qué no nos cuenta rápidamente lo que le dijo la hermana en el estudio bíblico anterior en Bogotá? Gracias. Bueno, hermanos, pues por misericordia de Dios, Dios me dio una bendición muy bonita, y es participar de la orquesta de la Iglesia del Señor, allí tocar la trompeta. Recientemente se realizó el 4º estudio bíblico en el Movistar Arena, y nuestra hermana María Luisa ensayó con nosotros, y el día que subió al ensayo, cuando me saludó, me dijo: hermano Mauricio, lo tenemos por allá como abandonado en Venezuela. Me lo dijo 2 veces, hermana. Pero yo le dije: hermana, nunca nos hemos sentido abandonados. Y yo pienso que esta experiencia de hoy es una muestra fiel de que Dios nunca nos ha abandonado, y que siempre estamos también en la mente y en el corazón de nuestra hermana María Luisa. Gloria al Señor. El día viernes, antes de emprender el viaje para acá, para Venezuela, estuve en el culto de la iglesia. Perdón, antes de emprender el viaje para acá, para Bucaramanga, estuve en la iglesia de Caracas en la alabanza en la mañana. Y una hermana me dijo que tuvo una experiencia. La experiencia fue que mientras estábamos alabando al Señor, del púlpito empezó a brotar mucha agua. Y
en la visión ella veía que de en medio de todas esas aguas se bajaba nuestra hermana María Luisa del púlpito y nos imponía manos a todos allá en la iglesia. De manera que nunca hemos estado solos y nunca hemos estado desamparados. La gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Gloria al Señor. Yo también, antes de empezar la oración, pues quiero darle las gracias a Dios por este estudio bíblico tan hermoso. Le quiero dar las gracias a Dios por todo el buen propósito de nuestro hermano César Eduardo Moreno y nuestra hermana Ángela Oviedo de organizar estos estudios bíblicos tan preciosos. Y esto es algo maravilloso, porque es lo mejor, la producción de los estudios bíblicos es extraordinaria. Ustedes van a ver ahora en el estudio bíblico de Movistar 4, la producción audiovisual es impecable y es de última tecnología, es algo demasiado grandioso, lo mejor. Y así ya todos nos estamos beneficiando de estos eventos maravillosos cada día con la mejor tecnología. Gloria al Señor. Y bueno, bendito nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Con esa felicidad que todos tenemos, pongámonos de pie y le dedicamos al Señor el estudio bíblico. Bendito Padre Celestial, te damos la honra y la gloria por este estudio bíblico. Tú eres el Dios viviente y nosotros te amamos, Señor, porque tú vives y tú nos hablas. Y también, Señor, nosotros sabemos que tú ordenaste que se hiciera estudio bíblico y nuestra hermana María Luisa, obediente a tu orden, comenzó a hacer los estudios bíblicos y por eso el respaldo tan asombroso, tan portentoso, tan inmenso, por la obediencia a esa palabra y la promesa también de que todo el que viniera al estudio bíblico sería grandemente bendecido. Nosotros somos hijos de esas promesas y nos sentimos seguros y convencidos de ellas y orgullosos de ti. Te rogamos en esta tarde estés con nosotros, llenando cada día más y más en toda la plenitud que le das a nuestra hermana María Luisa y a tu pueblo todo y a todos nuestros hermanos y hermanas que van a ver este video y todas las personas que lo van a ver por primera vez en internet. Que tú, Señor, hagas todo tu plan y tu propósito perfecto. Que así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu luz, la luz del Señor Jesús y ella, nuestra hermana María Luisa, todos la sintamos más y más y más y más. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria al nombre de nuestro Señor. Vamos a cantar un coro para darle paso a nuestra hermana María Luisa. Qué felicidad tan grande la que el Señor nos da. Cantemos el coro 112, La Fuente de Arriba, número 112. La fuente de arriba fluyendo está, agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella jamás tendrás sed y gozo en el cielo tú puedes tener. La fuente de arriba fluyendo está, agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella jamás tendrás sed y gozo en el cielo tú puedes tener. La fuente de arriba fluyendo está, agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella jamás tendrás sed y gozo en el cielo tú puedes tener. ¿Quiénes le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto amamos a nuestro Dios?
y ahora mucho más, recibiendo a nuestra amada hermana María Luisa, a quien tanto amamos con todo nuestro corazón y le agradecemos todo lo que hace por la iglesia y por cada uno de nosotros. Recibámosla con esa felicidad inmensa. Gloria al nombre del Señor. Muchas gracias, hermanos, hermanas. El Señor me les bendiga grandemente el día de hoy y siempre. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la congregación de Dios. Y nos sentimos orgullosos por ello. Y estamos muy felices. Él dijo que se iba a encargar de formar una iglesia muy grande en Colombia y en todos los demás países. Así dijo Dios. Y eso lo está cumpliendo el Señor. Gracias a Él. Gracias a nuestro Dios. Y las alabanzas para nuestro Dios. Así que pueden sentarse los que tengan Biblia o los que tengan, bueno, vamos a estar abriendo aquí la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3. En 1 de Timoteo capítulo 3 y vamos a honrar a nuestro Dios con la meditación y también con las preguntas y las respuestas, aunque no serán muchas, porque pues tiempo con 8,000 personas pues imposible. 8,000 personas y por ahí habrá tiempo para 5 preguntas, no sé, ojalá que tengamos más preguntas. Pero de todas maneras, no es tanto a veces la cantidad, sino la calidad de vida espiritual, de armonía y alegría y sinceridad que nosotros le brindemos a nuestro Dios, el amor que le brindemos a Él. 1 de Timoteo capítulo 3, que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Cuando habla de obispo, se está refiriendo a pastores, se está refiriendo a predicadores o a diáconos, ministros de la palabra de Dios. Entonces dice, desea buena obra el que lo desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible quiere decir que sea perfecto, que viva una vida perfecta delante de Dios, que no tenga defectos, debilidades, vicios, sentimientos de su carne que lo lleven a ofender a Dios y a destruir él mismo su vida espiritual. Y digo él mismo o ella misma porque aquí no es solamente de hombres, sino de mujeres también. Porque el Señor hace muchos años lo habló claramente que Él estaría usando a las mujeres igual que a los hombres. Y es verdad, es la verdad, porque yo soy testimonio. Yo soy testimonio de ello. Entonces Dios usa también, o va a usar, o las está usando. Ya hoy en día el Señor está usando muchas mujeres en la iglesia. Por lo tanto, aquí ya no deberíamos decir obispos, sino también ni predicadores, ni pastores, sino pastoras también, hombres o mujeres. Pero de igual forma, el requisito que el apóstol aquí, en aquel tiempo, que solamente el hombre era el único que tenía valor, voz y voto, y la mujer era apartada en ese tiempo. Pero para el día de hoy, donde el Espíritu Santo nos ha enseñado que Dios usa también a la mujer igual que al varón, que le da lo mismo, el mismo poder, las mismas facultades, el mismo respaldo. Entonces, hoy nosotros tomamos que esto es para hombres y mujeres. Por lo tanto, en el verso 2, cuando dice que sea irreprensible, vuelvo y repito, que no tenga pecado, que no tenga mancha, sino que viva la vida recta delante de Dios. Porque muchas personas, hombres o mujeres, en la congregación desean servirle a Dios, desean trabajar para Dios. Entonces ese es requisito, irreprensible, que no tenga ningún defecto, que no haya que hacerle llamado de atención.
amonestarle por nada. Qué hermoso es eso. Marido de una sola mujer. Bueno, en aquel tiempo, en esa época que el apóstol escribió esta carta, en ese tiempo la costumbre, y aún ahora también es la costumbre en ciertas comunidades, que un hombre tenga más de 2 esposas. Dice que si es muy rico, muy millonario, puede tener hasta 4 esposas. Le permite la ley en algunos países. Y aquí, en ese tiempo, pues la costumbre era que un hombre tenía más de 2 esposas. Pero el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, en su evangelio vino a cambiar ese sistema de vida desordenado, y el Señor quiso ordenar y organizar la vida de los seres con su hermosa palabra, con el hermoso evangelio, las buenas nuevas. Entonces ya el Espíritu Santo le revelaba aquí al apóstol, él sabiendo cómo era la cultura y la costumbre en la época, le dice, tiene que ser irreprensible y tienes que ser marido de una sola mujer, y que sea sobrio, que sea prudente, hombres y mujeres que desean trabajarle a Dios como evangelistas, como predicadores, como maestros, como personas que quieren pararse aquí en un púlpito a enseñar a la congregación y a predicarle. Tienen que vivir esta vida prudente, decorosa, dice, con el decoro, tener cualidades y virtudes, que sea apto para que enseñe, apto para enseñar, con sabiduría, con inteligencia, con educación, no con sátiras, porque hay muchas veces que la persona se sube aquí para usar, para satirizar a las personas o hablar en contra de alguien o criticar. No, es para que la persona se edifique en su vida espiritual. El que se para aquí en este lugar tiene que ser una persona que edifica, que construya, que infunde valores. Eso es, pero eso se gana con Dios por la vida que se lleve también, la buena vida que se lleve, de ser irreprensible, de agradar a Dios en todo. Entonces, ¿qué hace Dios? Respaldar a ese hombre y a esa mujer que se para en un púlpito a enseñar o a presidir una congregación. Y entonces la congregación recibe los frutos, recibe la edificación, porque Dios está con ese personaje que está ahí en el púlpito y Dios lo está respaldando o la está respaldando. Eso es lo que aquí nos enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice en el verso 3, no dado al vino, no pendenciero, es decir, dejar los enojos, las iras, las contiendas, no sublevarse, digo yo, no ser codicioso de ganancias deshonestas. Mire que hay que tomar un diccionario para que nosotros aprendamos qué significa ser codicioso de ganancias deshonestas. La codicia es desear lo que los demás tienen o lo que los demás hacen. Y sobre todo en ganancias deshonestas hay que ser sabio y cuidadoso, que no vayamos nosotros a estafar a la gente, a venderle productos falsos, a vender o a ofrecerle que se va a hacer millonario, que se va a hacer rico si me deposita aquí un dinero, y que entonces que vamos a hacer aquí una pirámide y que luego vamos a hacer como una cadena de préstamos. Si usted pone tanto dinero y después usted va a recibir todo ese dinero y lo negocia, y al final entonces los primeros que dan el dinero son los que pierden, porque los demás se gastan el dinero. Cuando le toca su turno de recibir ya no hay nada. Eso se llama estafar. Y esos también son ganancias deshonestas, todo mal habido. Son muchas los elementos que encierran ganancias deshonestas. El engañar a la gente y el venderle productos que no son reales ni tienen un precio justo. Y también hoy en día en la forma de vida que nosotros llevamos, también encontramos, por ejemplo, la drogadicción. La venta de productos, la droga, todas aquellas cosas
que la gente a veces dice, yo voy a trabajar en aquello, a sembrar o a recolectar o a vender o a comerciar, porque eso da buenas ganancias y resulta que está es metido, involucrado más bien en drogas, en la venta de cosas ilícitas y todo eso pues desagrada a Dios y eso hace que Dios no respalde a la persona, le quita el respaldo, se aparta a Dios porque ya sus oraciones no son válidas, porque la persona puede orar pero ya Dios no lo escucha, porque está actuando mal, porque a veces le parece que está haciendo bien sus negocios y no se ha dado cuenta que sus negocios andan mal porque es algo ilícito, algo deshonesto. Bueno, son muchos los elementos que encierra esa frase ganancias deshonestas, que eso sirve para que nosotros analicemos. Cuando nosotros leamos la Biblia y encontramos estas frases, debemos analizarlas en su profundidad para que podamos comprender bien y asimismo nos arrepentimos y cambiamos y deseamos agradar a nuestro Dios en todo. Aquí dice que no se ha dado al vino, dice en el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción significa los eduque, los sepa educar, criar, enseñar, que les dé buen ejemplo, porque los padres, el padre o la madre tienen que dar buen ejemplo a sus hijos. Y eso se llama la sujeción. La sujeción no es humillar ni es esclavizar. La sujeción es apoyar, consolar, amar, brindar cariño, tener consideración, darle buen ejemplo, buen testimonio, buenas enseñanzas, valores. Eso se llama la sujeción, que esté sujeto, así como nosotros estamos sujetos al Señor o el Señor nos está sujetando a nosotros, es porque dicen, venga, estén conmigo, que yo les doy a ustedes la paz, el reposo, la bendición, la felicidad, todo les doy. Están ustedes sujetos a mí. Si usted se suelta de mí, vas a quedar solo y desamparado y no tendrás paz, no tendrás felicidad. Pero si tú te sujetas a mí, te adhieres a mí, yo te voy a tener aquí atadito a mi cuerpo, dice el Señor. Entonces nosotros vamos a ser felices en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que significa la palabra sujeción. Y por eso dice que los hijos sujetos, sí, con buenos ejemplos, con buen testimonio y con buena educación, buena crianza en el hogar, que sea para que la honestidad reine. Dice, el que no sabe gobernar su propia casa, el que no puede cuidar la iglesia del Señor. El personaje que desea servirle a Dios, hombre o mujer, que no sea una persona ignorante en la palabra de Dios, en la doctrina. Tiene que aprender la doctrina, tiene que prepararse, tiene que estudiar, profundizar, ayudarse para que pueda desenvolverse aquí con la gente, con las personas, para que aprenda a hablar con buenas palabras, sin ofender a nadie, sin andar con vulgaridades, ni con malas palabras, ni con dichos, sino que realmente sea una persona de Dios, porque se esforzó, porque se puso a prepararse, a estudiar, porque se puso a leer, a orar y a pedirle a Dios que lo respalde y que le ayude para poder estar aquí en este sitio ante la congregación. Ese es el esfuerzo que debe hacer aquella mujer y aquel hombre que desean servirle a Dios, y que yo sé que muchos de ustedes, Dios les ha hablado de que estarán un día sirviéndole a Dios, evangelizando y llevando la palabra de Dios a la gente. Entonces la preparación es importante, el leer la Biblia. Y dice que no, bueno, dice que no se vaya a envanecer, es decir, a ser orgulloso, vanaglorioso, pretencioso, nada de eso, porque entonces caería en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de la gente de afuera, del mundo. Dice, es necesario que tenga buen testimonio de la gente de afuera, de los inconversos, de la gente del mundo que no ha conocido a Dios, que él tenga buen testimonio, que su vida haya sido una vida más o menos acorde. Entonces, ese es el requisito para que anhele y desee en un púlpito servirle a Dios. Y no solamente en un púlpito, es para la obra evangelizadora, para salir, abrir iglesias,
predicarle a grupos, enseñarle a la gente. Habrá algún día gente que dice, yo quiero que usted me hable de Dios. Sé que usted es de una iglesia, hábleme de Dios. Y él se pone al frente, él o ella, y le habla y le enseña a esas personas que le solicitan. Y así porque está preparándose en doctrina, aprendiendo el camino de Dios. ¿Cómo aprendemos el camino de Dios? Con las enseñanzas, con los estudios bíblicos, leyendo la Biblia, orando a Dios, ocupándonos en ello, nos preparamos. Y nosotros tenemos que servirle a Dios, porque Dios nos ha llamado a todos para evangelizar al mundo. Los que estamos hoy aquí, ¿a cuántos países evangelizaríamos? Aquí hay 8,000. Entre esos 8,000, uno por país, son 8,000 países. ¿Y ustedes creen que cuántos países hay? ¿Cuántos países habrá? Muchos, muchos pueblos, muchas ciudades que necesitan de Dios. Entonces, hermanos, ustedes no se desanimen ni digan, no, es que mi Dios no me usa para nada. Dios no sirvo para nada. Yo estoy aquí, ya llevo tantos años y aquí Dios no me ha cumplido. Usted no diga eso. Usted esfuércese. Diga, algo me está faltando, algo me falta. Yo tengo que ponerme al día con el Señor. Tengo que seguir leyendo la Biblia a ver si descubro en qué le estoy faltando a Dios. Tengo que seguir leyendo y aprendiendo, porque si yo aprendo, el Señor va a estar ahí conmigo, cerca de mí. Eso es lo que usted debe sentir y creer. No se sienta solo ni se sienta ignorado por Dios. No se sienta que Dios lo tiene apartado o abandonado, porque Dios es amor y misericordia. Y Él está con la gente que le busca, que le anhela celosamente. Entonces, eso es lo que debemos seguir y aquí esforzarnos para servirle al Señor. Aquí en la lectura que sigue dice que requisitos para los diáconos, que es como lo mismo, y son los mismos requisitos, y para las mujeres los mismos requisitos Dios le está enviando, y nosotros que amamos al Señor y los que tenemos promesas, que yo sé que muchos de ustedes tienen promesas, están esperando las promesas de Dios, y muchos las van a recibir muy pronto las recibirán. Así que no nos desanimemos, sino que sigan cada uno. Y cuando oren, pídanle a Dios por sus congregaciones. Pídanle al Señor que el Señor levante en cada congregación muchos profetas y muchas profetisas, porque a través de los profetas y las profetisas es que el Señor va limpiando la iglesia, los va purificando, los va perfeccionando, y cada uno entonces porque va a recibir amonestación, consolación y exhortación de parte del Espíritu Santo, y usted va a crecer espiritualmente. Entonces, hay que orar para que el Señor levante, que no levante gente con orgullo, porque hay muchas personas que se llenan de orgullo y de vanidad. Y resulta que los verdaderos hijos de Dios no buscan, no le piden al Señor, sino que se duermen. Y en cambio, hay otros que tienen espíritus engañosos. Porque el diablo, como es tan envidioso, trae mucha gente con espíritus engañosos y los entra en la congregación, porque esas personas son víctimas del diablo. Ellos no tienen la culpa de tener esos espíritus, pero el diablo los usa aprovechando la circunstancia y mezcla en la congregación. Entonces los hijos de Dios dormidos, y estas personas con espíritu engañoso sí se levantan dizque a hablar en lenguas, o que a profetizar, o que a dar revelaciones. Y no tienen doctrina, porque ahí es donde se conoce lo que no es de Dios, en la doctrina, que la gente tiene que tener doctrina, aprender doctrina. Entonces esta gente engaña. ¿Y cómo engaña? Resultan 2 o 3 engañados,
Entonces la demás gente empieza a dudar, ya se vuelve incrédulo y entonces ya no quiere creer, ya no espera nada en esa congregación, se enoja, porque eso es lo que el diablo hace. El diablo siempre vive en la congregación mirando a quién destruir, y para que la iglesia no crezca, para que el Señor no nos dé todo lo que queremos, esa llenura del Espíritu. Entonces el diablo trabaja mucho. Hermanos, se necesita la sinceridad y la honestidad. Y se necesita también el esfuerzo de leer la Biblia para aprender doctrina. Cuando usted aprende doctrina, cuando usted lee la Biblia y aprende, entonces el diablo no lo engaña fácilmente y usted no se deja engañar porque descubre inmediatamente a aquellas personas que el diablo las está usando para destruir la vida espiritual y para engañar con falsas visiones, con falsos sueños, con falsas profecías. Porque todo eso pues se ha dado y infortunadamente se ha dado esos fenómenos en la iglesia. Pero Dios siempre nos ha estado guardando y cuidando desde hace mucho tiempo. Y por eso aquí estamos en esa lucha y en esa guerra con el enemigo. Casualmente, hace poco un hombre llegó a la iglesia por primera vez a una iglesia y él lo invitaron. Él no quería, pero lo invitaron, su familia lo invitó, como que le rogó que entre, que por favor que vaya, como que entró obligado. Preciso ese día, una persona le dio profecía y le dijo cosas que no tenían nada que ver con su vida, ni con su vida privada, ni en ninguna manera. Y esta persona salió peor, salió enojada. Y llevaba a la esposa también, este hombre, y ella pues también, una profecía que no era de Dios, porque esa persona que le había dado profecía a él era una persona que no tenía de Dios, sino era una persona engañosa y no la habían descubierto. Infortunadamente, el pastor no había descubierto a esta persona y le dio profecía a ese hombre y él salió enojado con todo lo que dijo, con todo lo que le había profetizado, que no estaba nada de acuerdo con su vida. ¿Por qué yo hablo estas cosas así abiertamente? Porque tenemos que aprender. Entonces sucede que a la esposa pues tampoco, entonces él se enojó y dijo, nunca más, yo nunca más voy a ir por allá a esa iglesia y no me invite. No me invite porque yo no quiero ir. Me dijeron un poco de mentiras. Qué tristeza, ¿no les parece, hermanos? Eso da tristeza, eso produce tristeza. Pero gracias a Dios pasaron algunos años y este personaje, por la casualidad, por lo que sea, me conoció a través de unas amistades y supo quién era yo, que yo era de la iglesia, y él dijo, sí, de la iglesia donde yo fui, y me dijeron mentiras. Pero bueno, cuando nos encontramos, sucedió que estábamos en una reunión con personas que había una persona enferma, grave, familiar, y yo fui a visitar a ese enfermo y esa persona estaba ahí, entonces ahí nos encontramos. Yo lo saludé con mucho cariño, pero yo ya no recordaba lo que había pasado con él. Yo no me acordaba porque hacía siempre años, se me había olvidado. Y en ese momento que yo oré por el enfermo, el Señor me mostraba que yo tenía que darle profecía a ese hombre. Entonces yo le dije, venga que yo quiero orar por usted. Y él inmediatamente aceptó y se sorprendió. Y yo oré y esta persona lloró. Esta persona, Dios lo cambió, le hizo una transformación. Dice que sintió un fuego desde la cabeza hasta los pies y por dentro de su organismo. Sentía un fuego y sintió una felicidad que él no puede explicar qué es. Y dijo que había empezado a creer en Dios y hasta dijo, y empecé a amarla a usted porque yo no la conocía. Y empezó a valorar la iglesia y a cambiar de pensamiento acerca de nuestra iglesia. Y se dio cuenta que sí, realmente
alguno cometió un error con él, pero que no eran así las cosas como él las había vivido, sino que Dios lo convenció. Quedó esa persona asombradísima y feliz porque Dios le habló del pasado, le habló del presente, del futuro. Y esa persona dice que quería más y más y que quería más y más y que decía, yo quiero más, sígame hablando porque yo quiero más y más. Esa persona quedó transformada porque Dios pues seguramente tuvo misericordia después de aquel engaño que él vivió, que a lo mejor fue el diablo que tramó todo eso. Y entonces, hermanos, eso puede suceder en nuestra iglesia para que ustedes no se desanimen, no se angustien, para que ustedes no duden y digan, ay, no, yo no vuelvo más a la iglesia porque miré lo que me pasó. No, hermanos, el diablo está ahí para infundirnos a nosotros temor y duda, para que desmayemos, para que nos retiremos, que no busquemos a Dios. Pero tenemos que ser fuertes y valientes y leer la Biblia y tener la doctrina y ser firmes en el Señor. Que si hubo un momento en que el diablo vino contra mí, pues Dios después me va a levantar y me va a ayudar porque en mi corazón hay sinceridad y amor para Dios. Entonces, hay que seguir adelante y hay que esforzarnos. Es necesario, es muy necesario y nosotros no podemos evitar que el diablo venga a entrometerse con la iglesia, no lo podemos evitar. El apóstol Pablo, antes de, ya en días que él iba a morir, Dios le reveló, le dijo, cuando tú te mueras y ya cuando tú te vayas, el diablo vendrá y va a arrebatar y a destruir la iglesia, se va a tragar el rebaño, acabará con todo. Y Pablo eso lo dijo, estoy muy triste porque Dios me ha revelado que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que es el diablo con todos sus demonios, y acabarán con el rebaño. Así le reveló Dios al apóstol. ¿Y qué pasó? Pues eso ya así sucedió, porque la iglesia primitiva duraría por ahí 100 o 150. Yo no creo que haya durado 200 años la iglesia primitiva. Y el diablo vino y la destruyó, así como Dios le había revelado a Pablo. Que por qué Dios permitió, no lo sabemos. Solo Dios lo permitió para que la gente aprenda y madure, para que la gente lea las escrituras y se informe, conozca el camino, aprendan a ser valientes y sinceros y rectos delante de Dios, porque hay que vivir la vida recta con Dios. No solamente aquí como predicador, sino también como creyente. Para sí mismo Dios nos ayude y nos guarde y nos proteja. Yo confío en el Señor que esta iglesia seguirá hasta el fin, porque el Señor lo ha prometido. Pero lo que pasó cuando la época del apóstol Pablo, que la iglesia primitiva se acabó, no sabemos por qué Dios lo permitió. Dios permitió eso y el Señor, el Espíritu Santo, se apartó de los creyentes y los dejó solos, porque después vino los imperios y los reyes y los gobernantes a formar sus religiones a su manera y a seguir con la idolatría. Y luego el Señor ha tenido misericordia, tuvo misericordia, como que en el siglo XVII, cuando incitó a un sacerdote católico por allá en el Vaticano llamado Martín Lutero, lo incitó para que leyera la Biblia. Y dice que la historia que cuando Martín Lutero se puso a leer la Biblia, descubrió que todo lo que estaban practicando era una mentira, era un engaño, y él se rebeló, porque Dios le puso eso en su corazón a él. Y Dios permitió eso porque de ahí comenzó Dios nuevamente a manifestarse al mundo. De esa forma se empezó Dios a manifestar al mundo, porque luego ya en el siglo XIX fue cuando Martín Lutero ya él se retiró de su religión idolátrica y comenzó a leer Biblia y a enseñarle a la gente a leer la Biblia y decir, la Biblia es la que dice la verdad.
Ya en el siglo XIX, en la historia cuenta que empezó el Señor a bautizar con el Espíritu Santo. Algunos hablaban en lenguas. Y así sucesivamente el siglo XX y el XXI, entonces Dios comenzaba a darle visiones y sueños a algunos creyentes de alguna congregación pentecostal, es decir, donde creían el hablar en lenguas. Y el Señor así tuvo misericordia. Y entre esas personas llegamos nosotros a esa iglesia pentecostal. Y entonces, en esa iglesia pentecostal, entonces nos hablan que hay que recibir el Espíritu Santo y que hay que hablar lenguas, pero nada más, era hasta ahí y nada más. Y eso era restringido. Usted no puede hablar seguido porque eso no debe ser así. Es una sola vez que habla lenguas y ya, se calla. Y así entonces nosotros oramos, buscábamos a Dios, hasta cuando Dios nos da la orden. Llega el momento en que se descubren los dones espirituales y hay que buscar los dones espirituales. Entonces, ¿Dios qué hizo? Leyendo la Biblia, porque cuando yo conocí la Biblia comencé a leer y a leer y a leer. Hasta el día de hoy no ceso de leer la Biblia. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí a vivir la vida recta con Dios. Aprendí a ser honesta. Aprendí a ser sincera. Aprendí a ser equitativa, a ser justa. Aprendí a amar. Aprendí a amar a la gente, a no ser hipócrita. Aprendí a quererlos a todos. Aprendí a no mirarle los defectos físicos a nadie, sino a mirarle su alma, su corazón. Eso aprendí de aquí de la Biblia, de tanto leer. He aprendido y he cambiado y Dios me ayudó. Entonces, ahora Dios me puso aquí en este lugar. Y entonces el Señor nos ha dado más y más y nos ha enseñado y nos sigue enseñando cada día. Y ahora viene ese respaldo maravilloso del Señor. Cuando Él dice, yo los voy a respaldar a ustedes, porque ese día que nos llamó el Señor, en el año 68, en el año 69, el Señor decía, hay muchas congregaciones en el mundo, sí hay muchos que leen la Biblia y que dicen que son cristianos, pero yo no estoy con ellos porque son orgullosos. Aquí lo que acabamos de leer, son ambiciosos, deshonestos. Ellos no predican por amor, sino por dinero. Son ambiciosos y les gusta, son los primeros lugares. Hay hipocresía en ellos, por eso yo no estoy. Y el Señor, ¿quién enseñó la Biblia? Hermanos, por eso hay que leer la Biblia. Leerla con el corazón y Dios nos va enseñando y nos va educando. Y así se cumplirá esos anhelos que tenemos de que en nuestra iglesia haya profetas, profetisas, que son para perfeccionar la vida espiritual del creyente. El profeta de hoy no es como en la antigüedad. Ustedes no vayan a esperar a un Isaías, no esperen a un Jeremías, a un Ezequiel o a un Elías. No esperen esa clase de profetas o profetisas, porque hubo también profetisas. Tienen que creer que los profetas y las profetisas de hoy es algo diferente. Es simplemente tener los dones, y cuando usted ora por una persona o cuando Dios le da revelación de una persona, le habla lo profundo de su corazón. Le amonesta y le enseña, le corrige, y Dios le hace ahí mismo las promesas, y entonces la vida de esa persona comienza a crecer. La persona comienza a cambiar de su mala vida por una vida recta ante Dios, y la persona comienza también a leer la Biblia y a buscar a Dios con el corazón. Eso es lo que se llama la perfección. Eso es lo que dice Dios, que en la iglesia va a poner esos profetas para perfeccionar a los creyentes. Entonces ya al Señor no le interesa tanto estar hablando del mundo, sino que el Señor le interesa es hablar de cada creyente para santificarlo y perfeccionarlo, y de esa manera formar una iglesia perfecta. Esos son los profetas de hoy y las profetisas. Así que no vayan a estar esperando que un Elías llegó y que no llueva y entonces que no llovió. No, al Señor no le interesa si llueve o no llueve, porque Él ya le dio leyes a la naturaleza.
Al Señor le interesa es usted. ¿Cómo vive usted? Que viva la vida santa y recta. Eso es lo que Dios quiere. Almas para el reino de los cielos. Así que no sé cuántos de ustedes quieren realmente ser profetas, profetizas en la iglesia. Pero no para ya hacer que las nubes se vuelven negras, que el cielo se vuelva rojo, que el sol cambie de color. No, no es para eso. Eso no edifica la vida espiritual de un creyente. Es para que en la iglesia usted a una persona le habla, le dice, tú eres una persona muy orgullosa y altanera. Tú no has podido dejar esa debilidad, pero yo te voy a ayudar. El Señor de pronto le revela, te ayudaré y te quitaré eso, y la persona queda feliz y Dios le quita esa rebeldía y esa atadura y la persona quedó libertada y perfecta de ese defecto que tenía. Eso es lo que se llama la perfección, ir quitando lo malo. Esa es la perfección. Entonces usted se va a poner feliz porque va a decir, mire, hermano, el día que usted oró por mí, el Señor me libertó. Y yo era iracundo y ahora ya no lo soy porque usted cuando oró por mí, el Señor me amonestó por su boca que dejara eso y ya el Señor me cambió. Ahora soy una persona libertada. Gloria a Dios. He cambiado, soy feliz. Es eso. Ese es el trabajo del profeta, de la profetisa. Ese es el trabajo de estos obispos, el trabajo de estos diáconos y diaconisas. Así que, hombres y mujeres, la tarea, leer la Biblia y pedirle a Dios en oración que en su congregación el Señor dé esos profetas y profetisas. No se necesita que los nombre el Señor para que le den un título y una condecoración, no es para eso. Simplemente Dios le va dando ese don y lo va usando y nadie se da cuenta. Se da cuenta el que recibe beneficio y se da cuenta el que impone manos y dice, muchas personas me han llamado y me han dicho que con mi imposición de manos se han recibido bendición. Gracias, Señor, porque esto me ayuda a seguir adelante y a buscarte más y más. O a llenarme de orgullo más y más. No, a buscarte más y más, Señor. Eso es. Entre más Dios nos dé, no se les olvide que entre más Dios nos dé, más sencillos y humildes debemos ser. Más sinceros y amorosos y cariñosos, así como Dios ha puesto en mí ese amor y ese cariño por todos ustedes. Es eso, es tanto el amor y el cariño que mi vida ha sido dedicada es para ustedes. Yo todo lo que hago es para Dios y la iglesia. Yo sacrifico ciertas comidas que me gustan, me sacrifico de no comerlas porque me hacen daño, porque quiero tener salud para Dios y para ustedes. Porque amo a Dios y amo la iglesia. Y amo toda la iglesia en general y yo cierro mis ojos y veo a todas las congregaciones en aquellos 100 países donde Dios ha permitido que llegue su iglesia. Sean del color que sean, les siento amor y cariño. Cuando me mandan fotos de los del África, los amo ya, no los conozco, pero los amo con el solo hecho que escucharon palabra de Dios y que están alabando a Dios como nosotros. Es eso. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de los diáconos, los obispos, profetas, profetisas, es lo mismo, maestros, maestras, es lo mismo, los mismos dones Dios da. Y el trabajo es casi uno solo de todos ellos, uno solo para cada persona. El maestro edifica, el profeta edifica la vida espiritual. El diácono predica también y edifica. El pastor, el predicador, como le llamemos, es para edificar la vida espiritual de cada uno. Así que tarea, leer la Biblia, ¿no? Y sinceridad. Aquí, sinceridad. Amar. Cuidado con la envidia. Cuidado con los rencores. Mucho cuidado con los rencores, con la envidia, con los chismes, murmuraciones. Cuidado con esas cosas. Todo aquello que usted vea que le está perjudicando, ore a Dios y Dios le va a oír y le va a limpiar. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas,
de los diferentes lugares, de las diferentes iglesias. Me da alegría ver aquí, saber que tengo aquí un pedazo de corazón de allá de Venezuela, la iglesia de Venezuela. Hay un pedazo de corazón por aquí. Me da mucha alegría. También hay un pedacito de corazón de los hermanos de Cúcuta. Me da alegría. Que mi Dios me los bendiga. Y ahora sí vamos a... También quería salirme del tema. Yo me salgo del tema siempre. Seguramente hablé tantas cosas y pensé que era un solo tema. Y quiero sí dar una enseñanza así general para toda la iglesia, con las hermanas que tienen dones espirituales, las hermanas que imponen manos y tienen dones espirituales. Por favor, cuando vengan a la iglesia, a la congregación, o cuando vayan a su congregación a servirle a Dios con imposición de manos y con profecía, vayan vestidas decorosamente. Cuidado con ir con jeans, con pantalones apretados, ajustados, con faldas, minifaldas cortas, apretadas, pegadas al cuerpo. Cuidado con ir con escotes, no, bien vestiditas para ir a profetizar, porque hay hombres en la congregación. Si fuera una congregación de solo mujeres, no hay problema. Pero como hay hombres, entonces es muy indecoroso que usted está ahí agachada, imponiendo manos y profetizando y mal vestida. Y atrás de usted seguramente hay hombres y mujeres y la van a estar mirando y eso sirve de un estorbo, eso es como una tentación, trampa, como una perturbación, una distracción, un distractor espiritual. Eso distrae y daña la vida espiritual. Que la persona empieza a mirarme y mire cómo está vestido, mire cómo está vestida. Entonces las hermanas, el recato y el decoro cuando vayan a la iglesia. Las hermanas que no tienen dones espirituales, que no tienen, ni imponen manos, pero aspiran, desean recibir los dones, pues tampoco les sobra que se vayan bien vestidas para la iglesia, con su vestidito y nada de estar el cuerpo ceñido, porque eso es un distractor para los hombres y pues hasta para las mismas mujeres que empiezan a criticarse las unas con las otras. Eso no hay que negarlo. Entonces nosotros seamos sabios en nuestra manera de comportarnos dentro de la iglesia del Señor. Si usted hace eso con amor a Dios, para agradar a Dios, Dios la bendecirá, Dios la respaldará y la ayudará en todo y le dará dones y usted va a tener ahí el respaldo del Señor siempre porque va a tratar de agradar a Dios en todo, hasta en la manera de vestir en el momento que se necesita. Bueno, me disculpan, pero esta enseñanza es general para todas las iglesias, aún para las de África. Bueno, bueno, hermanos, hermanas, nos quedan 10 minutos de preguntas en el día de hoy. Vamos ahora sí con nuestras preguntas, ¿sí? Buenas tardes, hermana Sí, María hermana. Luisa. Bienvenida a casa. Estamos muy felices de tenerla con nosotros. Reciba un cordial saludo de la Iglesia de Florida Blanca. Gracias. Hermana, usted es para nosotros aquí en Santander, Colombia, nuestra hermana del alma. La amamos con el corazón. Tengo una pregunta en Ezequiel 20, verso 40. Sí, hermana. Ezequiel 20, lea, hermana. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas sagradas. Hermana,
Yo entiendo que esta es una profecía dada por el profeta Ezequiel, la cual la estamos viviendo hoy. Me gustaría, hermana, que nos profundizara donde habla sobre las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas sagradas. Gracias, hermana. Las primicias y las ofrendas, pues somos nosotros mismos. Dice, pero en mi santo monte, que es la iglesia, el tabernáculo del Señor, en ese alto monte de Israel, dice el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, pero la espiritual, el Israel espiritual, no el físico. Toda ella en la tierra me van a servir. Allí los aceptaré, hablando de la iglesia. Allí los aceptaré, allí demandaré vuestras ofrendas y primicias, que somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos ofrenda y sacrificio vivo para Dios. En aquella época eran unas ofrendas, eran los animales, pero hoy nosotros somos la ofrenda para Dios, somos sacrificio vivo para Dios. Hemos sacrificado nuestra carne, abandonando el pecado para agradar a Dios. Entonces somos nosotros ofrenda a Dios y sacrificio para Dios. Por eso hay que vivir en santidad. Por eso hay que cambiar de vida y agradar a Dios. Bueno, bien, seguimos. Seguimos, sí, hermano. Hermana María Luisa, muy buenas tardes. El Señor la bendiga. Hoy mi corazón arde dentro de mi ser por el gozo y la felicidad de poder dirigirme a la Reina amada de Dios. Reciba un cordial saludo. Todos somos reyes, ustedes también son reyes y reinas para Dios. Dice la Biblia que todos nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Sentámonos orgullosos todos por eso. Sí, hermano. Reciba un cordial saludo de la iglesia de Piedecuesta, de parte del hermano Osvaldo Loaiza y su familia. Gracias. Hermana, hoy está vivificando Dios su palabra. Usted lo acaba de decir. En aquel tiempo, en los reyes, todos procuraban ver al rey Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Y hoy estamos aquí viviendo esto, hermana, porque los reyes y los sacerdotes estamos aquí presentes para escuchar la sabiduría de Dios que le ha dado por medio de sus labios. Dios la bendiga, hermana. Gracias. Mi pregunta está en 1 de Pedro, capítulo 5, Sí, hermano. verso 8 al 10. ¿Puedo leer, hermana? Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resalto esto, hermana, en todo el mundo. Dios ya sabía que en todo el mundo se iba a ver su palabra. En el verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi pregunta radica en estas últimas 4 palabras, hermana, para que por favor nos profundice en que Dios mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y sobre todo, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con su palabra establezca? Muchas gracias, hermana. Bueno, es el deseo del apóstol cuando dice aquí en el verso 8 que dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad significa que velad no es que yo deje de dormir toda la noche, sino que esté pendiente siempre leyendo la Biblia, atenta a la doctrina del Señor, atenta al camino de Dios, atenta a mi manera de vivir. ¿Cómo vivo? ¿Estoy agradando a Dios o no lo estoy agradando? Entonces, eso es lo que significa ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién hacer caer en la trampa para hacernos pecar. Eso es lo que hace el diablo. Entonces, por eso dice, al cual resistid firmes en la fe.
Al diablo nosotros lo tenemos que resistir, ahuyentar, echarlo de nuestra presencia con nuestra buena manera de vivir, con nuestra fe, con la confianza en Dios. De esta manera, pues nosotros estamos ahuyentando al diablo, quitando la tentación de nuestra vida, porque nosotros queremos es agradar a Dios. Y como queremos agradar a Dios, el diablo tiene que huir de nosotros. Y dice el cual, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda la gracia que nos llamó, Él nos ayudará cuando ve que nosotros somos obedientes, amamos a Dios y queremos agradarle en todo. ¿Qué hace Dios con nosotros? Inmediatamente dice que Dios nos perfecciona y nos afirma, nos fortalece y establece en nosotros que vivamos o que estemos en una estabilidad espiritual perfecta con Él, con nuestro Dios. Eso es la promesa que hace Dios. Si usted quiere agradar a Dios, lo agrada. ¿Y Dios qué hace con usted? Lo bendice, lo respalda, lo cuida, lo guarda. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Bien. Seguimos otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Le damos la honra y la gloria a Dios por este momento que estábamos esperando. Nos honra su presencia y la comitiva que la acompaña. Damos gracias a Dios por su existencia y a usted, hermana María Luisa, por creerle a Dios, por permitirnos estos momentos tan agradables. Hermana María Luisa, para nosotros la oración es el alimento espiritual. Nos permite comunicarnos con Dios y acercarnos al Padre Celestial. Pero en Proverbios 28:9 sí, hermana, dice, sí. el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermana María Eso. Luisa, esto quiere decir que este verso, que si un creyente no obedece a Dios, la oración que él eleva puede llegar a ser rechazada por Dios. Exactamente, exactamente, hermana. Así como lo entiende es que el que no quiere cumplir el mandamiento del Señor, aprenderlo del Señor y cambiar para agradar a nuestro Dios, pues dice que la oración que esta persona haga, Dios no la escucha, no lo bendice tampoco. Así que debemos ser sabios y debemos ser humildes y sencillos y aprender de Dios, aprender los caminos de Dios y seguir adelante para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios en cualquier momento de nuestra vida cuando lo necesitamos. Bueno, seguimos adelante. Sí, hermano. Hermana María Luisa, muy buenas tardes. Reciba un afectuoso saludo de los hermanos de la Iglesia del Norte, en cabeza de nuestro pastor, el hermano Raúl Pereira y su esposa. Un saludo lleno de afecto, lleno de admiración, lleno de respeto y de gratitud con el Señor y con usted, hermana María Luisa. Mi pregunta, hermana, se encuentra ubicada en el capítulo número 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, sí, hermano, sí. Exactamente, hermana, en el verso número 32. Sí. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, verso número 32. Sí, hermano. Con su permiso, hermana, Sí, hermano, voy a sí. leer. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hermana, nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles que en tiempos de Pablo, en tiempos de los apóstoles, había muchos profetas. Por mencionar algunos, estaba Judas, Silas, Ágabo, Apolos, Bernabé, Felipe, entre otros. Y diera la impresión, hermana, que en ese tiempo, si un creyente disponía su corazón, entre comillas, fácilmente podía obtener esa bendición de ser profeta. Entonces, la pregunta es en dos partes, hermana. Primero, esto
se podría o haber pasado porque ellos tenían raíces judías o quizás en esa época había pocos distractores o a lo mejor era un plan de Dios para demostrar que su evangelio es poder. Y la segunda parte, hermana, pues usted ya nos dio una preciosísima enseñanza acerca de los profetas y las profetisas que se van a levantar en la iglesia, pero también, hermana, que nos complementara qué debe hacer un creyente para alcanzar esa bendición tan preciosa. Muchas gracias, hermana. Bueno, entonces el hermano dice que son profetas y profetisas que se van a levantar. Yo les cuento que ya en la iglesia hay profetas y profetisas. Lo que pasa es que no están trabajando con toda la fuerza o con toda la potencia o el poder o el respaldo de Dios por ignorancia de leer las escrituras, por ignorancia de no convertirse a Dios 100%, porque la persona hay mucha inmadurez. Infortunadamente en la iglesia hay mucha inmadurez. Y los testimonios, por ejemplo, hermanos, cuando la gente da testimonio, entonces empieza un hermano o una hermana, dice, yo testifico que Dios me dijo que iba a atravesar fronteras. Y resulta que sí, ya se cumplió, porque entonces ahí mismo me mudé para otro país y ahí mismo me fui para otro país. Ese testimonio lo escucha toda la iglesia, lo escuchan los que profetizan. Las que profetizan escuchan que esa hermana testificó que le habían profetizado que iba a cruzar fronteras y que ya cruzó fronteras porque ya se fue para otro país. Entonces viene la carne. Cuando esas que profetizan oyen ese testimonio, cuando van a profetizar, se copian o imitan la profecía. Como alguien les profetizó a ella que va a cruzar fronteras, pues yo también. Y empieza a imponer mano y a decirle, y tú cruzarás fronteras. Muy pronto vas a estar cruzando fronteras. Resulta que eso no es de Dios, es de la carne, es de la emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no respalda eso. Y Dios ya tenía a esta persona, a esta mujer como profetisa, a este hombre ya era un profeta, pero por ser inmaduro y por ponerse a copiarse de la profecía de los demás y por ponerse a copiar lo que escuchó del testimonio, de decir, si le profetizaron eso, yo también voy a usar las mismas palabras para profetizar. Entonces de ahí viene que Dios quita el respaldo y la persona queda ahí con el título que Dios le dio, con el don que Dios le dio de ser profeta o profetiza, queda ahí estancado y no crece, la persona no prospera por copiarse de la demás gente. Yo lo digo por experiencia. Cuando comenzamos la iglesia, yo fui la primera que comenzó a profetizar y yo profetizaba. Y toda la gente pues era feliz y todo se les cumplía. Y luego llegaron hermanos y hermanas que se añadieron a la iglesia y comenzaron también a profetizar. Y hubo un hermano que tenía envidia hacia mí, sentía envidia conmigo. Entonces él comenzó a profetizarle a la gente. Les decía, usted no confíe en María Luisa. Usted tiene que solamente consultar con mi siervo, pero con nadie más. Con ella no confíe. A ella no le cuente sueños, a ella no le cuente nada. Usted tiene que confiar en mi siervo. Entonces después empezó la gente a contar todo eso. No, es que a mí me profetizaron que yo no confíe en la hermana María Luisa, que yo tengo es que confiar en el siervo y que yo confíe en el siervo. Pues, ¿qué pasó más adelante? Que las otras personas que comenzaron a profetizar, empezaron a profetizarle a la gente y tú tienes es que consultar con mi siervo.
a nadie le cuente, solamente a mi siervo, y después los otros así sucesivamente, por darles un ejemplo a ustedes de lo que acontece, de la inmadurez. Entonces comenzaron todos a copiarse en las palabras. Entonces este hermano que no me quería, le era profetizando cosas espectaculares que nunca se cumplieron. A una persona le decía, a un joven le decía, tú vas a tener una concesionaria de carros. Y resulta que esa persona vive hasta el día de hoy muy pobre, no tiene ninguna concesionaria, nada tiene. Entonces, eso todo era de la emoción, de la envidia, de la inmadurez. Yo todo eso me enteré, pero le doy gracias a Dios que yo nunca me dejé contaminar de copiarme de los otros que profetizan, cómo profetizan. Yo era única en mi profecía. Entonces, hasta que llegó la gente, una vez, hermanos, una vez sucedió que en la iglesia, entonces ya todos eran profetizando que con mi siervo y a nadie más le cuente. Y que yo pues que yo no era. Entonces el Señor me usaba para sacarle las cosas ocultas a la gente, para hacerle llamado de atención, para hacerle promesas. Dios me usaba para eso. Y por el hermano que tenía envidia, hablaba era de cosas extraordinarias. Él empezaba, tú vas a tener el don de levantar muertos y tú vas a resucitar a muchos muertos. Entonces esta persona le contaba al otro y el otro al otro y todos resultaron profetizando lo mismo. Todos profetizaban y tú vas a levantar muertos y tú vas a resucitar muchos muertos. Se copiaban de la profecía por falta de madurez. Falta de madurez, por no haber doctrina. Yo nunca me dejé contaminar, yo veía esas anomalías y yo era callada porque yo no tenía voz ni voto ahí en la iglesia y yo simplemente cumplía con mi deber, con lo que Dios me había dado. Y cuando yo oraba por la gente, por los de primera vez, la gente era feliz. Y cuando ya les tocaba el turno con estos hermanos, la gente se iba triste y le daban quejas al predicador. Hermano, esas personas me dijeron cosas que no son, me profetizó cosas que no conciernen con mi vida. Y así entonces la gente empezaba. Entonces Dios me decía a mí, en ese tiempo, hace muchos años, empezando la iglesia, me decía, tú serás profetisa. Entonces, bueno, gracias al Señor, yo hoy considero que soy profetisa. Y aquellas personas que se dejaron contaminar su vida espiritual por imitar a los otros, por igualarse con los otros profetizadores, pues no son nada hoy en día. Los que crecieron conmigo en la iglesia todavía viven y hoy en día no tienen nada. Y le doy gracias a Dios que yo he crecido en la parte espiritual y ellos nada. Y Dios les había dado dones de profeta y de profetisa. ¿Y qué pasó? No pudieron trabajar los dones por la debilidad, por la inmadurez, porque se ponen a copiarse, a escuchar los testimonios. Y entonces cada testimonio que la gente escucha, dice, yo también voy a profetizar eso, para que la gente testifique. Y resulta que no es, porque Dios sabe lo que quiere hablarle a cada persona, por quien sea. No se va a poner Dios con tonterías, hablar cosas ridículas, sino que Dios realmente habla lo necesario, lo que es al creyente, y no hablar cosas tontas que realmente no tienen ningún sentido o que sirvan para el crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, hoy en día sí hay profetas. Hoy hay profetas en las iglesias y yo conozco a muchos, y hay profetisas y yo conozco, pero yo no les digo, yo a ellos no les digo que son profetas, ni a ellas tampoco les digo que son profetisas, porque si no empieza el comentario y empiezan todos los inmaduros a profetizar. Tú eres profeta, y a la otra, tú eres profetisa.
Desde este momento eres profeta, desde este momento serás profetisa, y resulta que no tienen de Dios. Dios da los dones y en la iglesia ya, pero ellos van a estar trabajando, trabajan, y yo por eso les enseño para que la gente haga su trabajo de lo que Dios le ha dado, haga su trabajo, siga adelante, crezca en la vida espiritual, madure y verá cómo Dios lo va a respaldar. Pero hermanos, en la iglesia hay también maestros y maestras, solo que no les ha llegado el turno, no ha llegado el momento, pero un día llegará. Y ustedes, los que creen que no tienen todavía nada, pues no se preocupen, que en cualquier momento van a recibir también. Pero sean únicos, sean ustedes mismos, no copien, no vayan a imitar, no vayan a imitar a los otros. Usted tiene que ser maduro en su forma de comportarse y de esa manera, pues usted va a triunfar y va a lograr de ver lo que tanto anhela su corazón. Y un día ustedes mismos van a descubrir a los profetas y a las profetisas de la iglesia. Las van a descubrir. Pero el Señor se reserva, por causa de la inmadurez, se reserva muchas cosas. Y yo me las reservo también para no hacerle mal a nadie. Para que no venga el orgullo y el envanecimiento. Entonces, pero de todas maneras, sí queremos que el Señor perfeccione nuestras congregaciones, que Dios nos respalde a todos. Así que hermanos, vamos a estar aquí puestos en pie y vamos a orar al Señor y a darle gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos ha dado de congregarnos hoy aquí en este lugar, que aunque el diablo está tan enojado, con todas las bendiciones que ustedes van a recibir. Pero las alabanzas para Dios. Pero mejor que el diablo demuestre su enojo, así como hizo con el cuerpo de Moisés. Se puso a pelear por un cuerpo que ya no valía, pero no podía con el alma. Nosotros hoy, Dios nos ha bendecido, nos está bendiciendo, nos bendecirá. Y el diablo envidioso, y vamos a estar orando y vamos a pedirle al Señor. Cada uno de ustedes pídale a Dios sanidad o liberación por brujerías, hechicerías o por maldiciones o por invalidez, por discapacidades, por problemas económicos, por problemas de dinero, por desavenencias en los hogares, por la familia, por, incomprensiones entre parejas, porque el diablo de pronto quiere separar a algunos. Entonces, usted tiene muchas peticiones. Cada uno tiene una necesidad o muchas. Usted háblele al Señor y dígale al Señor que Él conoce su necesidad, que Él conoce su petición, su anhelo. Pídale a Dios y no dude que Dios está aquí en medio de la envidia del diablo, pero el Señor está aquí con nosotros. Padre Santo, vamos a orar. Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, nuestro Dios de Moisés, de Daniel, de los profetas, que tú les hablaste, que tú les hablabas, mi Señor, que tú enviabas mensajes al pueblo y hablabas a cada persona y consolaste a muchos y les diste muchas promesas y muchas bendiciones. Tú te manifestaste, hiciste milagros y señales y consolaste los corazones. Padre, tú enviaste al Señor Jesucristo a la tierra para consolación del pueblo,
para alimentar nuestras almas, para bendecirnos, para guiarnos por el camino recto, por el camino de la vida eterna. Tú, Señor, los enviaste para que nosotros conozcamos tu verdad, tu misericordia y tu amor, y conozcamos a un Dios vivo, a un Dios que se manifiesta, un Dios que promete y cumples tus promesas, te condueles de las miserias, de los afligidos, de los tristes, de los desvalidos. Tú consuelas y secas las lágrimas de todos y limpias, Señor, el corazón, y también curas las heridas, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Creador. Y todos me seguirán, y todos se van a convertir, y todos creerán y buscarán mi rostro, buscarán mis caminos, y yo los seguiré. Seguiré los pasos de cada uno y observaré sus obras. Vestiré con vestidura nueva a muchos. Los estoy vistiendo con ropas emblanquecidas y les estoy dando poderes y facultades, y haré prodigios y señales, y los vestiré con vestiduras sacerdotales a muchos, y cambiaré y mudaré el corazón de algunos que aún estaban dudando y no creyendo en mis caminos, en mi palabra. Quitaré los sufrimientos y las amarguras, prosperaré el camino y seguirán adelante, porque ya no andarán afligidos ni tristes, sino que yo les ayudaré a llevar su carga, y las tribulaciones menguarán, y se quitarán los dolores y las penas, y las lágrimas también serán secadas, y estarán obedeciendo en lo mío. Estaré revistiendo de poder de lo alto a muchos que han anhelado y deseado ser revestidos del poder de lo alto. A muchos que se han convertido les daré mucho más, y vivirán alegres y confiados. No tendrán tristeza ni sufrimiento ni amarguras en su corazón. Sus vidas cambiarán. Habrá gozo y alegría en los hogares, y el triunfo viene, el triunfo espiritual. Triunfos y grandes bendiciones materiales y espirituales. También vienen grandes ganancias monetarias para muchos, y no les va a faltar nada, porque todas sus necesidades serán suplidas. Y los vestiré con vestiduras nuevas cada vez que me claman y que me buscan de corazón. Tendrán su vestidura nueva y les pondré por lo alto. Se acabará la tristeza, la amargura y los fracasos en muchos. Tienen que cobrar ánimo y seguir adelante y no desmayar, porque muchas virtudes y muchas cualidades les estaré dando para que triunfen en sus vidas espirituales. El dinero no les va a faltar, porque yo les voy a proveer con todo lo necesario, y habrá mucha bendición. Todos aquellos que me oyen, que buscan mis caminos, que quieren aceptar mi palabra, que quieren obedecerme y agradarme en todos mis caminos, los bendeciré en gran manera, y los abrazaré y los acogeré, y serán míos, y los prosperaré. Los guardaré y los protegeré en todos sus caminos. No tengan temor ni angustia ni tristeza, porque muchas sanidades he dado, mucha prosperidad y bendición he dado, y estas bendiciones las verán en los transcurso de los días. Cada uno verá su bendición y su triunfo. Anhelan algunos tener viviendas, algunos anhelan y desean hacer un viaje y conocer un lugar exclusivo. Y yo les voy a conceder a muchos esos anhelos y esas peticiones de sus corazones.
como también estoy sanando, estoy libertando a mucho y estoy rompiendo cadenas y ataduras y quitando brujerías, hechizos y maldiciones, destruyendo la obra del maligno. Así que seguid adelante y sean firmes y busquen con todo su corazón, porque yo estaré atento en las puertas para abrirle a todo aquel que llama. Y me llamarán y me buscarán y yo estaré presente. Buscad y seguid adelante y no desmayen su corazón. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias porque tú eres poder, tu palabra es verdad, tu misericordia es para siempre, eterno Dios. Gracias, Señor, porque tus victorias que nos darás y las virtudes que tú le darás a tu pueblo, los dones espirituales también, la doctrina que les vas a enseñar, tus caminos serán abiertos, Señor. Las puertas de las bendiciones serán abiertas para muchos, mi Señor. Gracias. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Alabanzas al Todopoderoso. Alabanzas al Todopoderoso. Glorioso, Señor. Glorioso, mi Dios, mi Rey. Las alabanzas para ti. Tú eres grande, mi Señor. Y a pesar, Señor, de la envidia del diablo, y a pesar, Señor, de los impedimentos que el diablo pone en nuestro camino, te seguiremos, Señor. Te seguiremos y alabaremos tu nombre. Y te ensalzaremos, Señor. Y alabamos a mi Dios. Y alabamos a nuestro Rey. Alabanzas al Rey. Bendito el Señor. Bendito nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bendice a toda tu gente. Mira los que vienen de lejos. Guárdalos y protégelos. Guárdalos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Llévalos a sus hogares. Cuídalos, mi Señor. Cuídalos, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria al Todopoderoso. Gloria al Señor. Alabado tu nombre. Alabado tu nombre para siempre. Glorioso, mi Señor. Glorioso, glorioso. Aleluya. Poderoso. Poderoso, Señor. Poderoso. Sabemos que estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pon aceite en nuestras lámparas, Señor. Pon aceite el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descienda. Que el Espíritu Santo descienda y sus dones maravillosos. Gracias, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida,
por eso te alabo. Con el corazón, con el corazón, con el corazón. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gracias, Señor, alabanzas a ti. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. Y el coro ese, hay un coro que debemos cantarle siempre al Señor. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Cuántos le quieren servir al Señor? ¿Cuántos? Porque este coro es un coro de compromiso de nosotros con nuestro Dios. Debemos servirle a nuestro Dios y cantarle al Señor. Siempre hay que cantarle. Así le cante usted el mismo coro todas las veces. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Muchas gracias. Todas las iglesias que vinieron de Cúcuta, de Santander Norte. Gracias los que vinieron de Venezuela. Muchas gracias. Me saludan allá toda esa gente querida. Me saludan a todos los hermanos a los que no pudieron venir. Que mi Dios esté con ustedes. Y ahí estaremos. Cuando el Señor lo permita, estaremos los domingos. ¿No? Es la cita. El día domingo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Hasta la próxima. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hasta pronto. Gracias.